Bueno, buenos días. Ahora vamos a ver otro tema que está relacionado con el anterior. Los temas más o menos se van encadenando unos con otros. Y en la clase anterior vimos cómo escribir funciones y sobre todo vimos cómo escribir funciones externas. O sea, estas funciones no estaban en mi programa, estaban en una especie de subprograma que yo llamaba aparte y el resultado, cuando yo llamaba la función desde el programa principal, se pasaba al programa principal, por lo cual para el programa principal es como si esa función fuese intrínseca, o sea, como las que ya existían en el Fortran puestas antes de que nosotros lleguemos, que eran como la raíz cuadrada, logaritmos, trigonometría, etc. Pero ¿qué pasa cuando yo quisiera hacer eso, pero con algo que no tiene exactamente la definición de función que uno aprendió en análisis matemático, sino que acá el resultado que uno obtiene no es un resultado, sino varios? Entonces ya no, la idea de función no sirve. La función supuestamente nos devuelve a nosotros un tipo de resultado muy específico de una clase en el cual se define la función y todo lo que ustedes ya saben. Para eso, sí, naturalmente, porque era lo que se necesitaba, se inventó otra cosa que funciona como la función externa. Pero ya no es una función. ¿Por qué? Porque me devuelve muchos resultados. Por ejemplo, yo puedo mandar dos matrices y que me devuelva la inversa de una y la inversa de la otra, o que me devuelva el determinante y su inversa, o sea, más de una cosa a la vez. Cosas que están relacionadas, que tienen que ver con incluso con el mismo cálculo, que naturalmente deberían ir juntas, pero esa idea de que estén juntas arruina la idea de función. Entonces, para ello, se desarrolló otra estructura que se llamó subrutinas, o sea, con la idea de que era una rutina subsiguiente, o más bien como un subprograma, pero ya como programa. O sea, la idea es que esto va a tener muchas líneas de código, va a tener como especie de vida propia, pero va a depender del programa principal que lo llame y le mande los parámetros para hacer su cálculo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Bueno, permiten hacer cálculos repetitivos muchas veces. Imagínense que ustedes tienen una rutina que calcula sistemas de ecuaciones. Entonces, una parte del programa tiene que resolver un sistema de 3 por 3 ecuaciones. Después el programa continúa y viene una de 6 por 6 ecuaciones. Después tienen que resolver uno de 2 por 2. Entonces, como que el cálculo se va repitiendo de una vez. Bueno, la subrutina me permite tenerlo escrito una vez y yo llamarla e incluso mandarle matrices, por ejemplo, a tamaños diferentes. Y obviamente el resultado va a ser un vector, por ejemplo, en este caso del ejemplo, de un tamaño diferente. Entonces estas cosas no son funciones, pueden devolver varios resultados y esa es la gran ventaja y nos ahorra mucho tiempo al programar. Más aún vamos a ver que muchas de las cosas de uso común, que estoy diciendo uso común, lo que ustedes están aprendiendo en álgebra lineal, en análisis 1, 2, en matemáticas especiales, todo eso ya está hecho. Incluso ya están hechas muchas más cosas. O sea, todo lo que ustedes conocen de matemática ya está programado como su rutina de Fortran o de otros lenguajes. ¿Cómo se usan? Bueno, por ejemplo, yo tengo un programa principal acá y después del programa, como si fuese una función externa, yo tengo la subrutina. O sea, la subrutina está acá. Fíjense que yo acá no es una función, o sea que directamente la llamo. Pongo llamar a subrutina test. Este es su nombre. Y estas son las variables que se le mandan. Fíjese que incluso en la subrutina yo las tengo puestas con otros nombres. O sea, X y Z son el equivalente a, B y C. O sea, la A se va a transferir a la X, la B se va a transferir a la Y y la C se va a transferir a la Z. ¿Cuál es lo que hay que tener en cuenta? Fíjense, A es un real por 4. Ni siquiera está puesto porque la variable A naturalmente es real por 4, es el default. B es entera, fíjense. Entonces en la subrutina el equivalente, el que recibe B, Y, tiene que estar obligada a ser entera. Y C, que acá es un vector con dimensión 100, C corresponde a Z, donde Z en la subrutina también tiene que ser un vector de dimensión 100. Y otra cosa interesante, que una vez que la subrutina hace todos mis cálculos, vuelve al lugar que fue llamado con la sentencia retorno.
Eso significa que yo puedo llamar muchas veces en mi programa a la subrutina test con otros argumentos, pero siempre va a volver al lugar que se llamó. Se va a acordar de eso. Vamos a repasar todas estas propiedades de una manera un poco más establecidas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades y las formas de uso de la subrutina? Bueno, se escriben aparte. Eso significa que yo las puedo escribir después de que terminó mi programa, después del end del programa, o las puedo escribir en un archivo aparte, pero tengo que compilar, al compilador le tengo que dar el nombre de mi programa y de las distintas subrutinas que tiene que compilar. La subrutina con el programa principal comparte una lista de variables. A estas variables se los llama los argumentos de la subrutina. Los argumentos, todos los argumentos cuando son llamadas a la subrutina se envían a estas variables x y z. Cuando la subrutina termina, esto se transfiere al revés. X se devuelve a A, y se devuelve a B, y z, que es un vector, se devuelve al vector c. Eso significa que a diferencia de la función, yo no tengo indicado qué cosas van, digamos, para hacer los cálculos, y cuál es el resultado que vuelve. O sea, cualquiera de las variables puede ser un resultado que vuelve. O sea, no estoy obligado a decir esta es resultado y esta no. Esa obligación no existe. Entonces, no se define cuál de estos argumentos son los datos que ingresan o cuáles de estas variables son las que devuelven resultados. Cualquiera puede llevar un resultado de ida o traer un resultado de vuelta. Entonces, moraleja, los argumentos son la lista de variables donde cualquiera de estas es modificable. Las subrutinas, como vieron recién, se llaman con la orden call, en inglés call es llamar, tienen un nombre. Este nombre, cada subrutina tiene un nombre que no puede, o sea, no puede haber dos subrutinas con el mismo nombre, y cada subrutina se llama con su lista de variables. No son parte de una asignación o un cálculo local como las funciones, esto no es así. O sea, las subrutinas son otra cosa. Y las subrutinas se escriben con la orden subrutina en un archivo aparte o al final del programa, donde podemos poner el nombre siempre y la lista de variables que intercambian. Entonces, esto es la moraleja, digamos, de esta filmina, es que se escriben como funciones externas al programa. Bien. ¿Cómo es esto? Bueno, yo tengo mis variables en el programa principal que ocupan cierto lugar en la memoria de la computadora. Cuando yo llamo a la subrutina, estas variables se copian a otras. O sea, no van a ocupar el mismo lugar de memoria, se van a copiar a otras. Cuando la subrutina termina, esas otras devuelven a las del programa, llamémosle el programa principal para distinguirlo de la subrutina, los valores que calcularon. O sea, esa lista de argumentos tienen que ser en el orden en que están del mismo tipo y forma, que estoy diciendo del mismo tipo. Si es entera, tiene que ser entera. Si es una variable compleja, tiene que ser compleja. Si es una variable lógica, tiene que ser lógica la que reasigna, digamos, en la subrutina a la variable que llama. Entonces tienen que ser del mismo tipo y forma que en el programa principal. Y la orden retorno es la que devuelve e invierte que de la subrutina se reenvían los argumentos al programa principal. La última sentencia es la orden end y le sirve al compilador para hacer que la subrutina terminó. Se pueden escribir cosas muy complicadas, por ejemplo, una subrutina puede llamar a otra. Y pasa exactamente lo mismo, se copian las variables a otra de la memoria de la subrutina y así. Incluso una subrutina puede llamar a sí misma, lo cual no significa que ella se llamó a sí misma, sino que crea en la memoria otra con su mismo nombre donde se reprocesan las cosas y se devuelven a la primera. Esto se llama recursividad y lo vamos a ver porque es muy útil. La recursividad permite, por ejemplo, trabajar en problemas donde un mismo algoritmo, cuando yo lo corro una vez, baja digamos, la complejidad de un problema. O sea, yo tengo un problema de complejidad n, yo corro el algoritmo y me queda un problema de n-1.
lo vuelvo a correr así, 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 hasta n veces, hasta que probablemente me quede un problema de complejidad 1, cuál es, en un momento una solución trivial. Entonces todas las rutinas retornan a la que la llamó y resuelvo el problema. Estos son tipo sistemas de árbol, donde yo tengo el tronco, que salen troncos más chicos, de ahí salen tronquitos y de ahí salen las hojas que las puedo resolver. En matemática existen muchos problemas recursivos y programar con recursividad es, cuando uno lo hace, un poco confuso porque uno tiene que sentarse a pensar, pero las soluciones suelen ser extremadamente rápidas y elegantes, entonces mucha gente las usa. Si yo cuando compilo me olvido de poner una subrutina, bueno, mi programa va a protestar, el compilador me va a decir, no, esto no lo puedo compilar porque me falta tal cosa. Entonces yo voy a tener que decirle al compilador, bueno, compilar todo de nuevo, pero también con esto. Si en cambio yo me sobro la subrutina, o sea, la puse, pero ningún programa, ni el programa principal ni otras subrutinas la llaman, bueno, queda ahí, no pasa nada, no se señala como error. Incluso las subrutinas tienen otra ventaja. En una misma computadora, con compiladores similares, se pueden incluso programar subrutinas en un lenguaje distinto al programa principal. Esto tiene cierta complejidad, pero es muy útil muchas veces, porque el Fortran, por ejemplo, hablamos muchas veces, es un lenguaje diseñado para hacer cuentas. El Fortran, su ventaja es hacer cuentas. Pero existen otros lenguajes que, por ejemplo, hacen otras cosas, manejan bases de datos, son capaces de hablar con aparatos, por ejemplo, el lenguaje C que usan mucho los ingenieros. Hay maneras incluso que hay que leer manuales, obviamente hay que indicar que hay otro lenguaje, pero se puede hacer que los compiladores intercambien información para lograr un ejecutable que tiene sus rutinas escritos en otro lenguaje. También se pueden hacer colecciones de subrutinas precompiladas y a estas colecciones se los llama librerías. ¿Por qué se los llama librerías? Porque yo puedo tener algo, por ejemplo, que tenga todo lo que sé de los libros de álgebra, de cómo hacerle cosas a matrices. Entonces es bárbaro, porque yo, si tengo el nombre de la subrutina y tengo el orden que tengo que poner los argumentos, por ejemplo, quiero multiplicar dos matrices, bueno, tendré que matar la matriz A, la matriz B y definir una C, que es el resultado, y mandar de alguna manera los tamaños como argumentos de una subrutina. Yo podría usar esa librería donde ya están puestas las cosas. Las librerías se usan mucho porque tienen muchas ventajas. Una de ellas, una vez que uno creó una, la puedo usar yo, pero la puedo usar un montón de otra gente siempre y cuando yo documente los llamados. O sea, los nombres y los argumentos en qué orden van y de qué tipo son. Entonces uno puede, por ejemplo, hay manuales, por ahí en Windows, en Linux, en todos los sistemas operativos, para programadores, para acceder, por ejemplo, a subrutinas que ya están puestas en el sistema. O bien, por ejemplo, en Fortran se le puede agregar una subrutina que se llama pgplot, que no es Fortran, ni siquiera está escrita en Fortran, que uno le permite hacer dibujos. O bien una subrutina que se llama BLAS, que permite hacer cálculos vectoriales y matriciales a velocidades enormes. Entonces, las subrutinas es algo que se usa mucho en todos los sistemas de computación porque permiten, primero, resolver problemas muy puntuales y enfocados y después coleccionarlas y utilizarlas. Y por ejemplo, si yo escribo un programa con muchas subrutinas donde cada una hace un pedacito muy chiquitito y muy enfocado, por ejemplo, esta resuelve matrices, esta multiplica matrices, esta multiplica un vector por una matriz. Entonces, si de golpe yo encuentro un algoritmo que hace mejor ese pedacito, simplemente cambio la subrutina nada más. Y como las subrutinas utilizan sus propios nombres de variables, que no se intercambian con el principal salvo las que están en los argumentos, por ejemplo, yo puedo estar haciendo una subrutina sin preocuparme de qué variables está usando otro colaborador mío que está haciendo el programa principal o otra subrutina, porque los nombres se van a intercambiar en el momento del llamado y no se van a superponer. Y eso es muy útil. Bueno, vamos a investigar esto cómo es. Yo tengo mi programa principal, donde llamo una subrutina, que es la subrutina Tesla de recién, donde tengo la variable A real por 4, la variable B que era entera, y la variable C que es un vector. Y tengo otras variables en el programa que son D, E, X, otras de acá. Cuando yo llamo la subrutina test, A se transfiere a X, B se transfiere a Y y C se transfiere a Z. Como Y es entero como B, no hay problema. Como C es un vector de 100 elementos como Z, no hay problema.
Pero fíjense que acá yo tengo una X. Esta X de acá está en otro lado de la memoria, en la subrutina. Vive en otro universo, en otro planeta, digamos. No se entera y guarda otro valor distinto al valor que está en X acá. Esta y esta no se conocen. Esta solamente vive en la subrutina. Y cuando la subrutina termine va a transferir su valor, si tiene un valor de resultado, hacia A. Entonces, en el programa principal, X no se enteró de que esta otra X existe. Esta E, que es una variable local de la subrutina, no recibe nada. Es una que está acá. No se entera que existe otra E en el programa principal. O sea, tengo cierta independencia de volver a utilizar los mismos nombres de variables, porque estas de acá no se enteran. Las únicas que van a mandar resultados son las que estaban como argumentos, y todas las demás que tengo en la subrutina, que puede ser millones de millones no, pero miles, digamos, de variables, no se enteran que en el programa principal hay unas con su mismo nombre. Por ejemplo, si acá yo tengo temperatura, acá puedo tener otra temperatura que es diferente. Estas de acá, cuando el programa principal, cuando la subrutina termina y se transfieren los datos hacia el programa principal, G y E mueren, desaparecen. ¿Por qué? Porque si la subrutina se llama de nuevo, se vuelven a crear sin nada dentro. O sea, las variables temporales se crean sin nada dentro. Y las que están en los argumentos, bueno, recibirán las nuevas variables en el momento de ese llamado. Veamos un programita muy simple. Un programita que transforma coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces, tengo mi programita, lo llamo polares. Calculo el número pi con toda la precisión que me da la computadora. ¿Cómo lo hago? Con una cuenta. Arcotangente de 1 es pi sobre 4. Entonces, si pi sobre 4 lo multiplico por 4, me da el número pi y lo guardo acá. Ingreso mis dos coordenadas cartesianas, x, y, y llamo a mi subrutina que me calcula las coordenadas polares. Entonces, mando x, y, mando r tita, que en este momento no tienen nada, porque yo no puse nada ahí. O sea, habrá algún número al azar, un 0. Pero las mando. ¿Por qué las mando? Porque las quiero tener de vuelta con el resultado. Entonces se llama pola. Mi programa venía corriendo hasta acá. Se encuentra un llamado a pola. Entonces viene y corre en la subrutina. Entonces recibe x, y, r teta. Fíjese que los nombré igual. O sea, pero estas son x, y, viven y r y tita no son las del programa principal. Yo tengo acá mi programa principal con x, y, r y tita. Y mi subrutina pola, esta es pola, tiene otras x, y, r y tita. Por supuesto que cuando yo transferí, esta x se copió su x, esta y se copió su y, lo que haya en r, que no sé qué había, se copió r, y lo que haya en tita, que no sé qué había, porque yo no puse nada todavía, fíjense que no puse nada, se copió igual a tita, aunque no haya nada. Entonces acá calculo r con la fórmula de Pitágoras, calculo teta con arcotangente 2. ¿Se acuerdan que el arcotangente 2 es el arcotangente, pero que se fijan en qué cuadrante está, entonces me da el ángulo más lindo? Y se copia en teta. La subrutina retorna y tiene el en para el final. Al retornar, retorna al momento después que se llamó a esta orden. Entonces, esta orden, ¿qué hace? Escribe r igual a r, o sea, me escribe el valor ahora calculado de r, porque acá se calculó un valor, o sea, se llenó con algo que a mí me interesa, y acá teta también. Entonces me escribe r, me escribe teta igual, y acá lo divido por pi, multiplico por 180 para volver a tener grados. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les conté que la computadora calcula todo en radianes, no en grados, minutos y segundos. Pero también decidí tener la rutina al revés. Y la llamé cartesianas. Entonces el primer programa llega acá y se encuentra con otro llamado a la subrutina que manda los mismos argumentos. X lo tengo, y lo tengo, R y tita los tengo porque se calcularon en la versión anterior. Y esta cartesianas viene acá abajo y calcula
X como R coseno tita, Y como R seno tita, y acá me quedó corto la transparencia, pero hay un retorno. La orden que sigue ahí abajo es return. No me di cuenta que me quedó corto, ahora lo voy a corregir. Y esa orden return, a ver si lo puedo arreglar un poquito. No puedo. Esa orden return vuelve al programa principal. O sea, pero este es el cartesiano que está en otro lado de la memoria. O sea, yo acá construí otra subrutina en otro lugar de la memoria que también tiene X, Y, R y tita. Solo que ahora, cuando se hizo la cuenta, X y Y se llenaron con mis valores y se borraron los que se mandaron originalmente. Que por supuesto, cuando estoy haciendo la fusión inversa van a ser los mismos. Pero lo que pasó es que se borraron. Por ejemplo, acá tengo el programa bien hechito en un editor que lo puedo correr si quiero. Fíjense que acá está el programa todo escrito. Fíjense que yo dejé espacios en blanco. Todos estos espacios en blanco que yo dejo acá no afectan en absoluto. Y me gusta dejarlos así yo separo visualmente qué es cada cosa. Y me puedo ir a una terminal, por ejemplo esta, donde lo tengo el programa que edité ahí. Vamos a verlo, ahí está. Entonces vamos a decir gfortran pola.f menos sopola, y eso debería compilarlo. Vamos a ver si lo podemos poner más grande. Esperen un momento. Ahí está más grande. Bueno, ahí lo está compilando. Ah, no, apreté retorno. No lo va a compilar. Ahí lo va a compilar. Ahí lo podemos ver más grande. Y ahí lo puedo correr. Por ejemplo, pola. Y acá tenía que poner XY, que yo pongo 12 y 26, por poner dos números. Fíjense que puse coma, esto también se puede hacer, no pasa nada. Entonces la primera rutina, calculo este write de acá. Calculo el write que estaba, el write sería, ¿dónde está acá arriba? Este. Perdón, ¿dónde lo tengo? Esperen un momento. El write ahí, acá. Entonces se calculó el write que estaba ahí, ese de ahí, y se escribió. Y después se llamó a la otra subrutina que hizo lo contrario y recalculó los números originales del programa. Fíjense que no me maté mucho con este programa, pero pueden ver ahí cómo yo puedo escribir más de una subrutina, puedo escribir todas las que necesite, puedo escribir subrutinas que me hagan una función, puedo escribir subrutinas incluso que me hagan su inversa para chequear. O sea, tengo mucha libertad de trabajo. Y la parte buena es que si yo quisiera en otro programa, de golpe necesito coordenadas polares, pero esto ya lo escribí, dijo, vengo corriendo y copio esto y ya está, no tengo que sentarme a volver a escribirlo. Está bien, esta es, calcular coordenadas polares son 2 renglones, pero yo puedo tener una subrutina que tenga cientos de renglones, si ya la hice antes, listo. Es fantástico porque la puedo reutilizar. Bueno. Entonces, ahí tengo mi programita de coordenadas polares y podemos ver cómo utilizar subrutinas. Entonces las subrutinas son realmente útiles para hacer estos cálculos. ¿Y cuáles son las gracias? Bueno, la primera de todas, que es muy obvia, yo de esta manera puedo calcular algo muy complicado, convirtiéndolo en un montón de problemas chiquititos que sé la solución. Algo así como divide y triunfarás. Yo puedo tener miles de subrutinas muy chiquititas, por ejemplo, una transforma de coordenadas cartesianas a polares, otras cositas muy chiquititas, y cada una enfocada a una tarea específica. Y lo cual es bueno, porque si yo recuerdo que tengo esa subrutina hecha, en el momento que necesite hacer lo mismo, ya la copio, no la necesito volver a sentarme a hacerla. Y esa es la razón de que existen muchos libros, que después vamos a ver uno, que esto es muy importante,
que están hechas las rutinas de todas las cuestiones numéricas más comunes. Por ejemplo, este es Numerical Recipes, es uno de los más famosos, donde yo tengo ya la subrutina hecha para lo que necesite. Invertir matrices, triangulación, lo que quieran, ya está hecho. Y estos libros tienen una gran ventaja. Normalmente están hechos por gente de los departamentos de matemática que se dedican a trabajar en algoritmos y son bastante extrañas en algún sentido porque están hechas para hacer la cantidad menor de operaciones posibles para que mi programa termine más rápido, que esa cantidad menor de operaciones posibles no pierda una gran cantidad de decimales. O sea, está estudiado cómo se perturban pequeñas diferencias. Entonces, el algoritmo que voy a usar ahí no es probablemente el algoritmo más conocido, no es probablemente el algoritmo más fácil de programar, sino que es algún algoritmo incluso hasta muy retorcido, pero que hace el trabajo extremadamente rápido. Entonces, bueno, se utilizan menos operaciones matemáticas, se probaron muchos algoritmos antes de esto, de hecho estos departamentos de matemática compiten a ver quién consigue el mejor algoritmo. Se sabe incluso en algunos algoritmos cuánto de precisión puedo llegar a perder. O sea que yo tengo cierta idea de la calidad de mi resultado. Y esto es extremadamente útil, por eso vamos a ver después con detalle uno de estos libros, donde ustedes vamos a ver que todo lo que están aprendiendo matemática ya está hecho en Fortran, lo cual es fantástico. Y en ese sentido, las subrutinas es muy buena porque yo puedo trabajar en grupo, repartirme el trabajo y cada uno hace una parte del trabajo. Recupero subrutinas de otras cosas que hice antes. Por ejemplo, yo de golpe descubro que algo nuevo que queremos hacer en mi grupo de investigación, es parte, ya lo hice. Entonces, si lo tengo escrito en subrutinas, lo recupero muy rápido porque cada subrutina hace un pedacito, entonces ya lo tengo hecho. De golpe encuentro que alguien descubrió como un nuevo algoritmo que es más rápido que este. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si ustedes buscan en la Wikipedia operación de matrices, hay una zona donde dice algoritmos alternativos para multiplicar matrices. Y hay gente que descubrió que la manera que multiplicamos las matrices, como lo vimos en la clase ZOO, no es la mejor. Hay maneras más rápidas de multiplicar matrices, mucho más retorcidas, que tardan mucho menos, incluso hacen menos operaciones que la forma convencional de multiplicar matrices. Entonces mi programa principal queda relegado ahora a dos cosas. Una, llamar a las rutinas en orden. Quiero hacer esto, esto, esto. Y la otra, queda la parte nueva que yo estoy agregando, la parte astrofísica, por ejemplo, que yo quisiera agregar a mi cálculo o a lo que estoy haciendo. Y después son llamadas a subrutinas que yo sé concretamente qué hacen, sé que funcionan bien y sé que no voy a tener ninguna dificultad. Por supuesto, ustedes están acostumbrados a los programas que hacemos en la práctica, pero esos programas son relativamente chicos. Cuando uno trabaja en la vida real, tiene programas que son extremadamente largos, grandes. Si yo lo imprimiría, serían un bloque de hojas algunos. Entonces, tener sus rutinas confiables ayuda muchísimo a que uno esté seguro que lo que está haciendo está bien. Bueno, vamos a ver ahora la sentencia common, que es una sentencia que se usa no en programas chiquititos o programas medianos, sino en programas muy grandes. La sentencia common es una manera secundaria, una manera alternativa de enviar argumentos a la subrutina. O sea, no solamente cuando yo llamo en su nombre puedo mandar las variables, también puedo mandarlas con una sentencia que se llama common. Como viene como decir en común. Entonces yo defino mi programa principal common para avisar que estoy definiendo eso. Un nombre que le doy al common, por ejemplo, nombre 1, listado 1, mis variables de temperatura, densidades o lo que sea. Y acá le doy la lista de variables. Puedo definir muchos common con distintas listas de variables a las cuales le doy distinto nombre. O sea, nombre 1, common, lo que sea, otro nombre y así. Por ejemplo, podrían ser esto, common, listado 1, estas variables, common, listado 2, todas estas variables. Y en la subrutina pondría, por ejemplo, subrutina sub. Por ejemplo, podría no ponerle nada entre paréntesis donde van los argumentos y sus nombres. ¿Por qué? Porque le pongo que recibe el listado 1 con esta lista de variables. Entonces el listado 1 es este de acá. Y las variables se van a reasignar a, por ejemplo, la A se va a enviar a la X, la B se va a mandar a la Y, lo que está en C se va a mandar a J y así
las distintas variables. Por ejemplo, si acá yo hiciera esto, tendría un problema porque fíjense que acá hay 5 variables y acá hay 4 variables. O sea, me olvidé una. Por ejemplo, acá faltaría una z, por ejemplo, para que esto funcione. No puede haber 4 variables, o sea, la cantidad de variables quedamos que es la misma. Los tipos de variables tienen que ser lo mismo. Y por ejemplo, IK, que es entero, iría J. Y C iría Z. O sea que acá falta esa Z. Ya lo voy a corregir en los apuntes. Y se hacen todas las cuentas y se retorna. El common es entonces la manera alternativa de enviar a las subrutinas. La gracia del common está dada en que en programas muy grandes yo puedo agregar esto en, perdón, quería ver qué sería, en o un archivo aparte y decirle al compilador que lo incluya mientras compila. Para eso se usa una sentencia llamada include, donde yo pongo un nombre de archivo acá, de un archivo, y el compilador viene trabajando y de golpe se encuentra con este nombre de archivo, lo agrega y lo compila en ese lugar donde lo encontró. Entonces yo en ese archivo pongo un montón de commons, supóngase 20 o 30 llenos de variables, y este include se lo pongo al programa principal, al principio de todo, donde defino las variables, se lo pongo a la subrutina, entonces los dos copian las mismas variables del mismo lugar. Entonces no tengo problemas de que me equivoque en el nombre de alguna, simplemente se van a llamar igual en la subrutina del programa principal, pero me ahorran el problema de que yo tipee mal una variable. Por ejemplo, puedo mandar 800 variables a una subrutina, pero si la mando como los argumentos del llamado y me equivoco el nombre de una o tipeo 2 letras en distinto orden, ya armo lío. Entonces, y eso me genera un error. La sentencia include se utiliza en programas muy grandes, muy largos, donde yo quiero conservar los mismos nombres, los mismos lugares en el programa principal y en las subrutinas. Por ejemplo, acá la subrutina sub1 solamente recibe el listado 1 y no recibe el listado 2. Yo a cada subrutina le digo qué listados puede recibir o no. Esto es con respecto a la sentencia common. Pero también habíamos hablado de que podía yo utilizar recursividad cuando uso subrutinas. O sea que una subrutina sea capaz de llamarse a sí misma. Los programas normalmente que tienen recursividad son programas muy complejos de matemática, donde esta situación existe. Pero nosotros vamos a ver el que está conocido como el más simple de todos los programas recursivos, que es el factorial. Si yo tengo factorial de n, esto es equivalente a poner n por el factorial de n-1. Fíjense que acá mi problema, que es un factorial de n, se redujo al problema de factorial de n-1. Y esto lo podría ir reduciendo otra vez más y otra vez más, otra vez más, hasta que al final de todo me va a quedar n por n-1 por factorial de 1. Y esto es 1. Con lo cual, yo puedo ir reduciendo el orden de mi problema hasta que se hace trivial. Entonces vamos a ver acá una subrutina recursiva para calcular factoriales. No es la manera de calcular factoriales, vamos a usar el factorial simplemente porque me permite jugar con esta propiedad. Entonces vamos a definir un programa principal, se llama factor, ingreso el valor de n para calcular el factorial y llamo a la subrutina que me calcula factorial y mando n y mando una cosa p que va a ser mi resultado cuando retorne con el resultado. Y entonces defino la subrutina factorial. En el gfortran que yo uso tengo que ponerle la palabra recursive delante para que se dé cuenta el sistema que es recursivo. En la mayoría de los Fortran esto no es necesario, no hay que poner recursive. En mi computadora lo tengo que hacer porque el Fortran no tiene definido la recursión, salvo que uno le indique a la fuerza. Entonces, todo mi problema está en darme cuenta cuando es 1, porque el resultado es trivial, o cuando no es 1. Entonces vamos a ver cómo funciona. Recursive subrutina, recibo n y p. N es mi entrada y p es mi resultado. Pregunto, ¿es n mayor que 1? Y sí, porque yo quiero saber que no estoy en este caso que es trivial. Es fácil. Entonces, n es más grande que 1. Vuelvo a llamar ahora a la subrutina con n-1. O sea, voy a calcular este pedacito de acá.
y mando P porque quiero el resultado. Si la subrutina lo resuelve, fíjense que acá hago P, que sería ese pedacito, por N, y tengo el resultado en P. Si esto no sucede porque N ya es 1, bueno, no tengo que hacer ninguna cuenta. El factorial de 1 es 1 y simplemente en P pongo un 1. Digamos, viene facilísimo. Ahora supónganse de que yo acá mando 3. ¿No? Quiero el factorial de 3. Llamo la primera vez y estoy diciendo que N vale 3 y P no sé, porque mando algo que no sé qué es. Esto es en mi programa. Si llamo por primera vez la subrutina, y ahora como mandé n-1, acá tengo n igual a 2. ¿Se acuerdan que las variables de subrutina no se comparten con el programa principal, salvo en las llamadas? Fíjense que acá puedo hacer una llamada haciendo una cuenta, n-1. O sea, lo que va a pasar acá es que acá yo no puedo retornar un número ahora porque hay una cuenta, pero puedo poner una cuenta ahí. Eso, digamos, es válido. Entonces acá vale n y p no sé. Entonces esta subrutina empieza de nuevo a funcionar. Entonces viene acá y dice, ¿es 2 más grande que 1? No, 2 no es más grande que 1. Perdón, 2 es más grande que 1. Entonces llamo al factorial. Fíjense que se vuelve a llamar a otra subrutina acá, donde n vale 1 y p hay que ver cuánto vale. Entonces dice n, que es 1, ¿es más grande que 1? No, 1 es igual a 1. Entonces viene acá y dice, p igual a 1. Pone un 1 acá, termina el if, retorna y devuelve un 1. ¿Pero a dónde lo devuelve? A donde se llamó, acá. Entonces este 1, que lo tengo en P, se multiplica por n. O sea, n acá es 2, se va a multiplicar por 2. Él se saltea porque esto es activo, retorno y vuelve para acá ahora. Entonces P viene siendo 1 por 2 y vuelve a donde se llamó, vuelve a este lugar, donde donde P es 1 por 2 y N en este lugar es 3, así que multiplica por 3. Entonces fíjense que termina y en P tengo 1 o 2 por 3, o sea el factorial de 3. Entonces el programa sigue acá al principal, porque retorna ahora al principal, y escribe 1 por 2 por 3, o sea 6. Escribe el orden que tengo en P, que es un 6. Por lo que pueden ver acá, las subrutinas recursivas funcionan, son muy compactas, hay que pensar un poquito más, no son tan lineales como uno está acostumbrado, pero una vez que uno está tratando de resolver un problema matemático, lo tiene en la cabeza todo el tiempo, son bastante útiles y es más natural escribir una subrutina de este tipo. Entonces, bueno, estas son las cosas que les quería contar de subrutinas hasta el momento, pero vamos a tener varias clases más porque subrutinas se ha hecho muchísimo y son la manera de trabajar en este momento. Hay una manera de que cuando yo llame una subrutina, un valor dentro de la subrutina se conserve. Eso hace que se vuelva algo que era más viejo, que es que la idea de que si yo tengo un programa principal y en la subrutina me queda un valor de x, cuando esa subrutina retorna, este x no se pierda. Para eso se usa la función save y un listado de variables. Por ejemplo, save x y z. Entonces cuando la subrutina termina, x, y z se van a conservar, o sea, la subrutina yo la vuelvo a llamar, se acuerdan de esos valores. Este es un método de trabajo más antiguo, antes las computadoras funcionaban así, pero antes le estoy diciendo, mucho antes, más o menos para la época que yo nací. Y esto destruye la recursión, ya no se puede hacer recursión y se está usando un modelo de memoria más antiguo, que no es lo mejor. Normalmente conviene devolver estos 3 valores y volverlos a mandar cuando llama la subrutina, pero si ustedes se encuentran con un programa más viejo, pero útil, que utiliza esto, acuérdense que esto destruye la recursión para esta subrutina en particular, pero me salva las variables entre los distintos llamados que yo haga.
Bueno, en la clase que viene vamos a seguir con sus rutinas y vamos a rever algunas de las cosas que vimos hasta este momento.